En este momento, el marco de financiación europeo es prácticamente la única salida que tienen este tipo de estrategias. Desde el punto de vista de otros tipos de niveles, ni los fondos locales, ni nacionales, ni regionales presentan oportunidad en este sentido. Desde Europa se viene impulsando ya desde el 2009 la utilización de fondos de desarrollo regional para conectar la cultura, la creatividad y la innovación como motores de desarrollo territorial y de innovación social y económica. Desde el punto de vista de lo que es el trabajo que realizamos en la universidad, tenemos especial interés en la combinación entre fondos de desarrollo regional y el programa Horizon, de manera que se combina lo que es el discurso científico, académico, con lo que son las buenas prácticas que se desarrollan desde las distintas regiones del Mediterráneo. El proyecto CreativeWare recoge los resultados de anteriores líneas de investigación que habíamos desarrollado desde Concult, el proyecto Sostenuto que se realizó desde 2009 al 2012, donde hacíamos una primera aproximación de qué conexiones hay entre cultura, creatividad e innovación social y económica desde la perspectiva de las regiones del Mediterráneo. Este proyecto posteriormente se capitaliza en un proyecto que es CreativeMed, que se desarrolla desde 2012 hasta el 2014, y cuyo resultado es ahora CreativeWare, que es la aplicación de ese modelo teórico a la realidad del textil. El proyecto se concreta en 5 experiencias piloto que se desarrollan en Palermo, en Ljubljana, en Valencia, en Atenas y en Prato. Este proyecto se concreta en 5 experiencias piloto en las cuales se combinan una veintena de artistas y creativos con 20 también empresas del sector textil para favorecer dinámicas de innovación dentro de lo que es el sector. Cada una de estas 5 experiencias piloto tienen una temática concreta que abarca lo tecnológico, lo social, la gestión de audiencias y el crowdfunding, las actividades de los artistas y el patrimonio histórico artístico. Nuestro trabajo como Econcult es evaluar, hacer la relatoría de este proceso y evaluarlo a través de indicadores y evidencias.